Hola, profe. Mi nombre es Leslie Tatiana Guaitero Moreno. Soy estudiante de tercer semestre de terapia ocupacional y a continuación les voy a presentar cuáles son esos determinantes de salud que se evidencian en mi familia, específicamente en mi papá, quien padece la enfermedad crónica artrosis degenerativa. Para comenzar con esta exposición o sustentación del parcial del tercer corte, vamos a comenzar con qué vamos a tratar durante toda la exposición. Vamos a tratar la patología en cuanto a su definición, cuáles son sus factores de riesgo, es decir, qué fue lo que desencadenó esta patología en mi papá y cómo se desarrolló la patología cronológicamente en mi familia, es decir, los antecedentes. También vamos a evaluar lo que son los determinantes de la salud de la persona, en este caso sería mi papá, y por último las posibles soluciones que voy a proponer para que se subsane o se mejore la condición de salud de mi papá. En cuanto a la patología que se trata, se llama la patología de artrosis degenerativa, también denominada antropatía degenerativa. Esto se caracteriza porque hay una degeneración en el cartílago, lo que provoca un fracaso, una pérdida de la continuidad estructural y funcional en las articulaciones sinoviales. Recordemos que las articulaciones sinoviales son todas aquellas que nos permiten, que tienen una cavidad sinovial, un líquido sinovial y que nos permiten un movimiento muy amplio, un arco de movimiento muy amplio. En cuanto a la artrosis, esto se puede dividir en dos. Tenemos la artrosis primaria y la artrosis secundaria. La artrosis primaria o artrosis idiopática, esta se da mayormente por un proceso de envejecimiento, sean mayores de 50 años y, pues es un proceso degenerativo en las articulaciones simplemente porque la persona va envejeciendo. Y en cuanto a la artrosis secundaria, es un tipo de artrosis que se da por ciertos factores de riesgo asociados a lesiones traumáticas en las articulaciones, eh, trabajos pesados, diferentes determinantes que pueden desencadenar esta patología, afectando directamente las articulaciones sinoviales de nuestro cuerpo. Hay que resaltar que hay una incidencia en el sexo que es muy particular. En mujeres se presenta la artrosis degenerativa con mayor frecuencia en las manos y en las rodillas. Y en los hombres, que es el caso que vamos a tratar hoy, el caso de mi papá, se presenta en la cadera. De esta manera, pues vamos a hablar de cuál es la artrosis degenerativa en cadera. Entonces, esta artrosis se da en la articulación de la cadera, que consiste en ese deterioro del cartílago de esta articulación, que es la articulación coxofemoral, que es la articulación coxofemoral, está comprendida por la cabeza del fémur, que el fémur es el hueso más largo de nuestro cuerpo, y también el acetábulo, que es la cavidad del hueso coxal, donde se une y pues forma la articulación coxofemoral. En esta patología, la sintomatología o la manifestación clínica más fundamental es el dolor. El umbral del dolor pues puede variar dependiendo de cuán progresiva está la enfermedad. Puede ser un umbral de dolor mínimo en los inicios de la enfermedad y alto pues ya cuando la enfermedad está muy avanzada. Y también se presenta un deterioro en la funcionalidad de la articulación. En este caso, pues en el proceso de marcha, cuando la persona va a caminar, pues se ve como hay un desnivel en la cintura pélvica. Continuamos, pues ya definiendo cuál es la persona que vamos a evaluar. En este caso sería mi papá, que no es el parentesco que tiene conmigo. Su nombre es José Guaitero Díaz. Se ocupa mayormente en la agricultura y guarda de seguridad en una empresa privada. También pues él reside en el sector rural y su estatus socioeconómico es el 2 y actualmente tiene una edad de 42 años. Pero entonces vamos a conocer cómo se generó esta, esta, ¿qué? esta enfermedad de mi papá, cómo fue que él llegó a tener artrosis degenerativa eh, en artrosis degenerativa en la cadera. Bueno, entonces primero vamos a conocer cuál es el antecedente o ese desarrollo evolutivo cronológico en la familia
que puede también ser un factor de riesgo para que esta enfermedad pudiera aparecer en mi papá. Entonces, comenzamos porque las dos abuelas de él, la abuela materna y la abuela paterna, tienen esta enfermedad. Sin embargo, pues la primera sería pues estas dos patologías, esta artrosis se da en artrosis primaria, porque ya es un proceso que va asociado al proceso de envejecimiento. Entonces esta patología aparece porque estas son señoras de la tercera edad y pues desarrollaron la patología por ese proceso de envejecimiento, valga la redundancia, ya lo he repetido. Bueno, entonces en primer lugar tenemos a Rumalda Rubio, que es la abuela materna de mi papá, del señor José, quien presenta artrosis degenerativa en rodilla. Igualmente, la señora María Delia Guaitero, que es la abuela paterna, quien presenta artrosis degenerativa en columna y en rodilla, pues como lo vimos anteriormente, es muy común que en el sexo femenino se presenten este tipo de artrosis. Este tipo de artrosis, repito, es una artrosis de tipo primario o idiopático. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito sobre cómo se desarrolló esta enfermedad en mi papá. Y para eso pues debemos entrar como en ese proceso del ciclo de vida que él llevó. Entonces pues desde su infancia, adolescencia, pues hasta ahorita como estamos en la adultez. Durante el proceso, donde el periodo de infancia y adolescencia de su ciclo vital, él tuvo que trabajar en el área agrícola junto con su padre y en el área ganadera. Y fue expuesto a trabajos muy pesados, a trabajos extenuantes, a montar a caballo, que fue un factor de riesgo, pues que desencadenó también eso, porque en esa vibración también pues afecta mucho esta articulación de la cadera, la parte de la cintura pélvica. Eh, Fuera de eso, pues él también tiene un proceso deportivo. Él durante su adolescencia, durante el bachillerato y posteriormente cuando salió, pues él, todo ese proceso deportivo, pues él estaba jugando el deporte del fútbol y pues como sabemos es un deporte de alta exigencia física y también pues promueve un desgaste de la articulación coxofemoral. Bueno, ¿cómo hicieron para diagnosticarle esta enfermedad a mi papá? Fue porque él presentaba umbrales de dolor muy, muy altos a nivel de la cadera izquierda y pues era muy lógico pues que una de esas caderas, pues al momento de tener un umbral de dolor alto y como esta patología como lo manifiesta en su etiología, pues una de las caderas estaba más elevada que la otra y afectaba su proceso de marcha. Esto fue para el año 2010. Para el año 2010, como estamos hablando, pues él se dirigió a una consulta externa y allí el médico general le remitió a que le hicieran un método diagnóstico de rayos X en cadera para conocer cuál era la causa de esa sintomatología que él tenía. Posteriormente, los resultados él los remitió al internista, no al ortopedista, solamente al médico interno, y él a su vez pues le envió un método diagnóstico de resonancia magnética, en el cual, gracias a esto, pudieron determinar que él tenía una artrosis degenerativa en la cadera izquierda, propiamente. Entonces, lo único que el tratamiento que dio el médico interno fue que fuera un tratamiento con fármacos, con la propia medicina que se llama glucosamida, que puede venir en presentación de tabletas o puede venir en presentación en polvo. Esta, esta, estas medicinas fueron propiamente subsidiadas o financiadas por la EPS, porque en ese momento él hacía parte del régimen subsidiado y además el tratamiento venía con un reposo, evitando unos trabajos extenuantes, ya que el médico conocía que él se dedicaba a trabajar en la agricultura. Sin embargo, pues eh, podemos ver que a pesar de que se hizo eso en el 2010, pues mi papá durante ese proceso desde el 2010 al 2020 no ha vuelto a hacerse un chequeo médico. Entonces, ¿por qué él no ha vuelto a hacer eso? ¿Por qué la enfermedad ha evolucionado? Porque sí ha evolucionado según lo que yo he observado y he podido vivir con él.
Entonces, vamos a hablar concretamente de cuáles son esos determinantes de salud que le pueden agravar esta enfermedad a él. Entonces, en primer lugar, según lo que nos especifica el modelo en capas de los determinantes de la salud de la OMS, pues vamos a ver cuáles son esos estilos de vida que él lleva. Propiamente para no hacer tan larga esta exposición y ir a lo puntual, pues vamos a hablar de que él lleva una alimentación, pues una alimentación muy típica colombiana. Sin embargo, pues últimamente por eso mismo, por esa preocupación que tiene él por los umbrales del dolor que siguen siendo altos, pues él ha consumido alimentos ricos en colágeno y pues también una gelatina que se hace a base de escama de pescado que pues proporciona ese sustento en colágeno. También pues en la primera parte tenemos que dice chequeos médicos. En cuanto a chequeos médicos, pues él no, él es como tiene esas creencias en salud, pues que muy coloquial decimos pues que para qué va el médico. Sin embargo, pues él por eso mismo no va al médico y pues no va a llevar un control de la progresión de la enfermedad, si va mejorado, si ha desmejorado, pues eso es un determinante de la salud que va en contra de cómo vamos a conocer cómo está la enfermedad. Hábitos de descanso, pues él no maneja hábitos de descanso, o sea, correctamente, puesto que, como lo decía anteriormente en la información de él, él tiene dos trabajos, él trabaja de guarda de seguridad y trabaja de agricultor. Entonces, pues a veces pues tiene que hacer turnos de noche que son de 12 horas y pues llegar a trabajar porque porque la finca que él maneja, que él administra, pues lo amerita. Entonces, pues no maneja esos periodos de descanso, no maneja los periodos de descanso, de reposo que se le recomiendan en el tratamiento que le recomendaron hace 10 años. También, pues, podemos hablar de estos estilos de vida, pues, cuáles son esas actividades y conductas de riesgo, pues, propiamente el trabajo de él, que es de agricultura, lo compromete a llevar cargas pesadas, como lo son bultos de cal, bultos, bultos de cacao, bultos de abonos. Entonces, entonces esas cargas pesadas, pues lógicamente, al cargárselas, pues va a tener un compromiso a nivel corporal y pues propiamente pues a nivel de la cadera, pues después en el momento no va a sentir dolor, pero después cuando la persona ya entra en un periodo de reposo, pues ya comienzan los umbrales de dolor altos y pues él no trabaja esos dolores de esos dolores con pastillas ni fármacos, sino que como que él es muy como pues a esperar que le pase el dolor. Sin embargo, pues esto también va en contra de la mejoría de su salud y pues de la calidad de vida que él debe manejar. En cuanto a las redes sociales y comunitarias, pues hablamos de la red familiar que está compuesta por la esposa y por los dos hijos, incluyéndome. Y pues ahí es una red familiar fuerte, llena de apoyo, llena de amor, llena de comprensión. Sin embargo, pues a veces no hay un apoyo fuerte por parte de los hijos para colaborarle en las situaciones de la agricultura. Pues hablo estrictamente pues, de una persona que no voy a mencionar por guardar sus datos. Y pues esto, pues él siente como que también afecta su salud emocional y pues propiamente, pues como sabemos, la salud mental influye mucho en la salud física. Entonces, pues esto también es un condicionante, un factor de riesgo para que su enfermedad vaya en agravio. En cuanto a las condiciones de vida y trabajo, vuelvo a recalcar que él trabaja de guarda de seguridad en una empresa privada y también trabaja aquí en la agricultura. En cuanto a las condiciones de trabajo de la empresa de seguridad, pues él tiene que permanecer mucho tiempo sentado. Al permanecer mucho tiempo sentado, pues no va no va a promover ese movimiento y pues va a generar dolores a nivel de la articulación que presenta artrosis. Y aquí propiamente en la finca pues trabaja estos ocupaciones de agricultura, pues esto tiene que hacer trabajos que duran más de 8 horas, trabajos que comprometen la carga de mucho peso, trabajos que pues están
expuestos todo el día al sol, que producen problemas de insolación, que también puede afectar a la salud de mi papá. Y pues también esos trabajos, pues propiamente los trabajos de esfuerzo físico que presentan cargas pesadas, pues son los que más agravian la enfermedad. Y en cuanto a estas condiciones de vida, pues vamos a hablar de la economía. Mi familia presenta un estrato entre 1 y 2. Sin embargo, pues los ingresos económicos no son lo suficientes, ya que se deben tener unos egresos en cuanto a lo que requieren los cultivos y en cuanto a requiere servicios básicos. Y pues muchas veces la plata no es suficiente, el dinero no es suficiente para cubrir gastos médicos, aunque sí debería ser así. Sin embargo, pues eso mi padre lo pasa a un segundo plano y pues eso sería un determinante de la salud. También en cuanto a los servicios de salud, puesto que él actualmente eh, como está trabajando en una empresa privada, pues tiene que estar afiliado al régimen contributivo. Sin embargo, pues él no hace, no hace uso de este beneficio y pues propiamente no ha hecho consultas, como les decía, no hace chequeos médicos. Entonces, pues también estos servicios que otorgan, pues propiamente acá en Saravena otorgan esto, el seguro médico en el que está afiliado, pues no es muy bueno, pues se demoran siempre y pues tiene que pagar tiene que pagar algunos métodos diagnósticos, algunos exámenes que no cubre este seguro. En cuanto a los macrodeterminantes, que ya hablamos de cuáles son estos determinantes socioeconómicos, determinantes generales, determinantes ambientales y culturales que influyen en la salud de mi papá, pues vamos a decir cuáles es los más importantes, que es la poca inversión en el agro por parte del Estado, pues propiamente porque entonces va a haber como no hay motivación para que pues se siga construyendo una agricultura saludable como lo hacemos acá en la finca. Entonces pues mi papá no va a tener esos ingresos, esos recursos al haber un mal pago de los productos que se venden, que nosotros vendemos aquí es cacao y plátano, entonces pues no van a haber esos ingresos y tampoco van a haber esa inversión propia y pues esto afecta los ingresos económicos y afecta pues que no haya suficiente dinero pues para la manutención de la propia salud de la persona, puesto que esto es una de las entradas más importantes dentro del ámbito laboral de mi padre. Y pues ya hablando, vamos a decir cuáles son estas posibles soluciones que yo desde mi perspectiva puedo otorgar para mejorar o mitigar estos determinantes de la salud, pues que influyen, son factores negativos y factores de riesgo en la progresión de esta enfermedad que se llama artrosis degenerativa en cadera izquierda. Pues entonces, en primer parte, llevar hábitos alimenticios saludables, puesto que a pesar de que se ha venido un proceso como de educación en esa parte de la nutrición, se siguen consumiendo carnes que, como lo hemos visto en diferentes estudios, las carnes rojas pues afectan propiamente a las articulaciones y pues se debe dejar un poco este tipo de hábitos alimenticios y pasar unos hábitos alimenticios más saludables, siguiendo con el consumo de alimentos ricos en colágeno y para que esto ayude a que detenga un poquito lo que es el proceso degenerativo en el cartílago, en, propiamente en la articulación coxofemoral. Encontrar desde un apoyo familiar, desde un apoyo económico de toda la familia, buscar la manera de cómo encontrar un obrero que haga este proceso de mano de obra pesada, para que mi papá no tenga que realizar tantos trabajos desgastantes. De esa manera, pues disminuiríamos la exposición a estos trabajos y pues el umbral de dolor no sería tan alto, puesto que no hay un esfuerzo máximo cuando él vaya a trabajar, y pues se disminuye la sintomatología clínica. También desde el apoyo familiar, desde un apoyo de amigos, pues aconsejar que se realicen chequeos médicos, pues que a pesar de que esto ya se ha realizado anteriormente, pues él como que no acata
no acata que esto es muy importante, sin embargo, pues es un proceso que se debe ir realizando para que él desarrolle esa conciencia, esa educación en salud y pues deje esas creencias en salud que no son correctas y que debe chequearse eh, periódicamente para ver cómo va el progreso de la enfermedad y así evitar, eh, un, evitar que se agravie un poco más. Y por último, pues pienso yo que retomar el tratamiento de glucosamida, puesto que él actualmente no lo está consumiendo y pues este es un medicamento pues que es muy, muy importante pues para el proceso degenerativo que hay en la articulación de la cadera, pues por lo que realiza la artrosis. Y pues también, como lo decía, pues aumentar este consumo de alimentos ricos en colágeno. Y pienso que eso sería todo en cuanto a cuáles serían esas soluciones que se deben presentar al momento de tratar la enfermedad artrosis degenerativa crónica, pues sabemos que esto es una enfermedad que no tiene cura, sino que se puede mejorar desde un proceso interdisciplinario, se puede mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces, profe, muchas gracias por la atención prestada y espero que le haya gustado la exposición.